Telegram, una de las grandes redes sociales del mundo entero, está completamente amenazada. Y cuando hablamos de una empresa tan popular, también estamos hablando de sus clientes, que en este caso es un universo de 950 millones de individuos repartidos a lo largo y ancho de 170 países. Y todos ellos vieron por las cámaras de la televisión, o las pantallas de sus teléfonos celulares, o incluso por clips dentro de Telegram, como su CEO, su fundador y propietario Pavel Durov, fue arrestado en Francia dentro de un complot complejo que implica mucho más de lo que te han mostrado hasta ahora. Incluye a tecnócratas de la élite como Elon Musk, que clamó por su libertad, y Mark Zuckerberg de Facebook, que hace años le juró venganza. Incluye a mandatarios de distintas naciones como Vladimir Putin, Netanyahu, Macron, Biden y Trump. Oligarcas, dueños de casinos, magnates inmobiliarios, agentes del Kremlin y del FBI. No podía faltar la inteligencia del Estado genocida de Israel, el Mossad, pero también persecución, espionajes, traiciones, alianzas fallidas, negocios muy turbios, amores ficticios, niños prodigios, concursantes de belleza y mucho más. Nunca me lo imaginé, pero investigar a Durov se volvería mucho más apasionante que leer una novela de James Bond, e incluso descifrarlo. Cuesta más que los desafíos a los que se enfrentaba aquel inteligente detective de Agatha Christie, Hércules Poirot. Y si no me creen, quédense hasta el último minuto de este video y se los demostraré. ¡Comenzamos! Y me olvidaba, solo quiero recordarles que este video es posible gracias a quienes hacen su esfuerzo de retribuir nuestro servicio periodístico desde patreon.com/Nicolás Moraz. Patreon.com/Nicolás Moraz, quienes aportan desde tan solo $3 al mes, obtienen recompensas realmente valiosas. Grandes libros en PDF, videos exclusivos para mecenas, documentales que ya no están disponibles para todo el público, fuentes periodísticas y mucho más. Patreon.com/Nicolás Moraz, donde incluso puedes acceder a videollamadas conmigo o publicitar tu empresa en nuestro canal. Dicho esto, volvamos al pasado 24 de agosto, cuando Pavel Durov aterrizaba desde Azerbaiyán en el aeropuerto Le Bourget, inmerso en la noche parisina, paseando sus ojos seguramente por aquellas estrellas sobre el río Sena, y fue recibido con los brazos abiertos por un amante, no. Por socios de negocios, tampoco. Por guardaespaldas, menos aún, no. Por un grupo de policías franceses que lo esposaron y lo mandaron al calabozo a los empujones y sin mediar palabra. Bajo la custodia de 5 oficiales fornidos, un fiscal le leyó en francés, claro, el motivo de su arresto. Durov, gran políglota, entendió perfectamente cada palabra. Estaba bajo una investigación judicial que lo acusó, entre otras materias, de crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de drogas, delitos contra menores, terrorismo, encubrimiento, fraude y recepción de bienes robados. Ustedes saben bien que yo no hice absolutamente nada de eso, se limitó este empresario a contestar. Pero, señor, su red social sí lo ha hecho, le contestó el fiscal, casi orgulloso de este ejercicio del despotismo que me recuerda a las barbaries de los juicios del antiguo régimen, el antes y el durante de la Revolución Francesa y otros tantos episodios que combatieron personajes como el gran Voltaire, con su tratado sobre la tolerancia, que probablemente se revolvería en su tumba de observar hasta qué punto la liberté, con mayúscula, es el eufemismo que levanta una tiranía, con mayúscula. Minutos después del arresto, Jean-Michel Vernigot, secretario de la agencia policial, salió a declarar a los medios de comunicación que Telegram se había convertido en la plataforma número 1 del crimen organizado, debido a su ausencia de moderación y de cooperación con las instituciones. Cierto, señores, es que Telegram no es
tan segura, tan privada como muchos dicen. Técnicamente Signal lo es más, y si realmente quieren una comunicación privada, les recomiendo Tox. Yo lo uso con mis fuentes. Es un chat realmente encriptado que usaban, por ejemplo, Assange y Snowden para comunicarse. Pero el gran problema es que en Telegram no hay censura. Telegram por ahora no ha entregado a ninguno de sus usuarios a ningún gobierno, pero fundamentalmente no hay censura. No hay censura, al menos como impera en otras plataformas, y por tanto se ha convertido en un canal útil para informarse sobre temas tan pero tan tapados por las élites mediáticas, como los pormenores del 2020 o muy particularmente la masacre genocida en Gaza a estas horas. Y eso, no le cabe duda a nadie, tiene mucho más peso en la trágica suerte que corre Durov que cualquiera de estas acusaciones ornamentales. Abel estuvo en la cárcel el máximo legal permitido, unas largas 48 horas, y solo pudo salir luego de pagar una fianza de $5 millones para ser puesto bajo supervisión judicial estricta e imposibilitado de salir del país galo hasta que la justicia lo resuelva. Lejos de que el conflicto se apacigüe, 4 días más tarde Durov recibió la buena noticia de que se había abierto contra él una nueva investigación por violencia grave contra uno de sus hijos en París y que podría sufrir hasta 20 años de cárcel. Cuando no es suficiente con una acusación engañosa y la gente clama por tu libertad, vamos a ver si ponemos otra más infamante para que comiencen a sembrar dudas. Desde su propia red, Telegram lanzó un fuerte comunicado oficial indicando que es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de su servicio, teniendo en cuenta que casi 1.000 millones de usuarios de todo el planeta lo utilizan como medio de comunicación y como fuente de información vital. Bien empleada la palabra vital, especialmente para los gazatíes que muestran cómo los asesinan en masa. Cual Poncio Pilatos moderno, el presidente francés Macron, no lo olvidemos nunca, el chico de los Rothschild, se lavó las manos, publicando en Twitter que la detención de Durov no era una medida política, sino parte de una investigación independiente y que su país está profundamente comprometido con la libertad de expresión. Un chiste de mal gusto, especialmente viniendo de alguien que a veces actúa como un nazi, como aquella vez que dijo que cada día que se levantaba estaba pensando en cómo joderle la vida a los no vacunados. Podríamos agregar que Macron está tan comprometido en lo que refiere a libertad de expresión como los jacobinos en pasar tu cabeza por la guillotina cuando dabas alguna opinión o alguna noticia que les incomodaba. Y les recomiendo, para comprender la actualidad política de Francia, donde tenemos al chico de Rothschild, tecnócrata despótico que ha encerrado a decenas de miles de personas, no solo a Durov, a la hija del nazi Marine Le Pen al servicio de los nazis sionistas, y a Mélenchon, ultraizquierdista radicalizado y admirador de Kirchner, como los únicos 3 protagonistas en la escena política. La triste realidad actual de Francia en este video que estará al final para quien quiera verlo. Pero bueno, ante el terror de que la persecución se extienda y los alcance a ellos, el propio dueño de Twitter, Elon Musk, salió a defender al CEO de Telegram, afirmando que su encierro equivalía a penar a alguien a la horca por darle me gusta a un meme. Y el director de Rumble, Chris Pavlovsky, se sumó a este apoyo declarando que el arresto había cruzado una línea roja. Para poder explicar semejante revuelo y comprender incluso las consecuencias políticas inmensas en las que podría desembocar, debemos repasar la biografía de su protagonista, porque Durov es un hombre rebelde, es un hombre extraño, es un hombre llamativo, con muchas luces y algunas sombras, que está envuelto en una conjura monstruosa. Pavel Valerievich Durov nació hacia 1984 en la ciudad conocida entonces como Leningrado, bajo un imperio comunista soviético que estaba cerca de convertirse en cenizas. Su abuelo Semyon Petrovich Tulkayov había recibido varias heridas de bala sirviendo en la División 65 de Infantería del Ejército Rojo en el frente de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas chances de que haya conocido por entonces al padre de Vladimir Putin, que también batalló contra los nazis y fue perseguido por perros asesinos en una operación fallida en los bosques de Estonia hacia 1941. Pero a diferencia de Vladimir padre, que acabó como un veterano olvidado y padeció el hambre y la miseria de esta guerra infame, viéndose incluso
obligado a devorar el cadáver de uno de sus hijos muertos, un hermano mayor del actual presidente de Rusia. Todo esto lo contamos en el documental de Putin. El abuelo de Pavel corrió otra suerte. Fue condecorado con la Orden de la Estrella Roja y se permitió tener un retiro bastante más holgado. Su hijo, Valery Durov, pudo estudiar filología en la Universidad de Leningrado y se convirtió en un erudito de la literatura romana antigua, presentando una tesis sobre la 10ª sátira de Juvenal y dándose el gusto de trabajar en Roma y en Turín junto a su esposa y sus hijos. Pavel entonces pasó buena parte de su infancia en Italia, bajo la sombra de su hermano mayor Nikolai, un niño prodigio absolutamente superdotado que había aprendido a leer en soledad a los 3 años y que a los 8 fue llevado por sus padres a la televisión para mostrarle a los italianos cómo podía recitar poemas de Virgilio en latín y resolver ecuaciones cúbicas en pocos minutos. Ganó la medalla dorada en las Olimpiadas Internacionales de Matemática durante 3 años consecutivos, cuando ya había regresado con su familia a una nación desintegrada, Rusia, y a una ciudad que ya había perdido su nombre, que ya no se llamaba Leningrado, mientras un joven Vladimir Putin había conseguido ser asistente de alcalde para controlar el puerto de San Petersburgo con una estrechísima complicidad con la mafia rusa. En 1992, Valery fue designado director del Departamento de Filología Clásica en la prestigiosa universidad de dicha urbe. Para obtener una admiración que había sido robada por su hermano, Pavel decidió seguir la carrera de su padre y se especializó en la lengua de Shakespeare. Pero Nikolai siempre estaba adelantado y ya se había adentrado en el reciente y enigmático mundo de las computadoras, ganando 3 medallas más en las Olimpiadas Internacionales de Informática y habiendo conseguido el oro en el concurso de programación universitaria. No obstante, Pavel tenía algo que su hermano no, y supo aprovecharlo de buena manera. Tenía mentalidad empresarial, intuición capitalista, algo que evidentemente le venía en el combo azaroso de los genes. En 2006, realizando estudios en tecnologías de la información, conoció a Lev Leviev y Vyacheslav Mirilashvili, 2 compañeros de clase que le mostraron fascinados una nueva plataforma web llamada Facebook. Durov no duró ni un segundo y les dijo que era momento de que ellos creasen algo similar en Rusia. Así fue cuando nació la red social VKontakte, VK, que en ruso significa en contacto. Obtuvieron un gran apoyo del padre de Mirilashvili, Mijail, un oligarca georgiano israelí propietario de casinos, barcos, canales de televisión, petroleras y empresas de energía renovables a lo largo de Rusia y el Medio Oriente. Un sionista radical que era a su vez vicepresidente del Congreso Judío Mundial, con el tesorero Eduardo Elstein, mentor del presidente argentino Javier Milei, y Edgar Bronfman, el licorero canadiense, como presidente, un hombre que se encargó de llevar adelante las negociaciones entre el Estado profundo americano y el comunista en los años 80 y cuyo acompañante, mano derecha y broker de acciones no era otro que el proxeneta Jeffrey Epstein. Un pack hermoso, el del Congreso Judío Mundial. Hace poco lo tuvimos a Milei hablando ahí. Qué raro que no se pronuncie sobre la libertad de expresión en Telegram, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, con esos liberales no necesitamos comunistas. Pero bueno, Mijail presidía la Unión Macabea rusa y como podrán imaginarse, todo esto lo había convertido en un socio cercano a Putin, gran amigo de Israel y con propiedades allí, y el criminal de guerra Netanyahu, o mejor dicho, los 2 criminales de guerra. Una partecita de su ingente dinero terminó parando a VK y fue suficiente para que rindiese sus frutos. Como en la película Rain Man de Tom Cruise y Dustin Hoffman, Pavel Durov utilizó a su hermano mayor como la gallina de los huevos de oro. Lo colocó como desarrollador web principal y para diciembre de 2008 ya se había convertido en la red social más popular de Rusia, con más de 10 millones de suscriptores y llegando a cotizar $3.000 millones en la bolsa estadounidense. Semejante éxito provocó que el mismísimo CEO de Facebook invitase a Pavel Durov a Norteamérica. Estaba muerto de envidia, no podía soportarlo. Algún día haré mi documental de Zuckerberg, pero bueno, quien haya visto la película La Red Social algo sabe. Zuckerberg no creó nada, le robó el invento a los hermanos Tinkerbos o Winkerbos, ni me acuerdo el nombre, y lo cierto es que realmente terminó donde terminó por designio de la CIA. Pero bueno, Zuckerberg observó en Pavel Durov todo lo que él quiere vender que es, pero realmente no es, y lo recibió con una corbata colorida, que no combinaba en absoluto con el traje, y en una de sus lejanas mansiones lo convidó a la cena. Incluso le presentó un chef que le preparó varios platos gourmet que Pavel apenas tocaba, puesto que es un fanático de las dietas estrictas.
Muchos ingredientes son perjudiciales para el estómago, le dijo en un inglés quejoso a Zuckerberg. El jugo gástrico depende de lo que digieras. Cuanto más homogéneo sea el alimento, mejor. Por eso yo me alimento como un animal, fruta por separado y luego el resto. Zuckerberg lanzó una sonrisita nerviosa y le alcanzó una copa de vino. Pero Pavel le dijo, no, gracias. No bebo desde que el profesor de química, Alejandro Spakov, nos explicó cómo el alcohol destruye las células del cuerpo. Y habiendo fracasado por completo en su agasajo gastronómico, el incómodo anfitrión decidió buscar alguna afinidad ideológica. ¿Sabes?, le dijo Zuckerberg, hay que tener la cara de piedra. ¿Sabes? Yo soy anarquista como ustedes. Como si eso fuese una confidencia. Y aclaró, pero no en el sentido de negar el poder y el orden, sino en el sentido de comprender la naturaleza obsoleta del Estado. Pavel, que no era del todo ingenuo, le dijo, no estoy tan seguro de que pienses eso, pero sí coincido en que las redes sociales actúan como una superestructura sobre la humanidad, permitiendo que la información se difunda más allá de los portavoces centralizadores del Estado, que son el mal. Porque Durov, señores, Durov es un liberal libertario, a diferencia de Zuckerberg, que es un cómplice a toda regla de los principales enemigos de la libertad individual, que son los estados y concretamente los servicios de inteligencia. Rogozov, un asistente de marketing que acompañaba a Durov en aquella aventura, recordó a Zuckerberg como un sujeto extraño, como un robot zombie que buscaba alienar a Pavel, cuyos ojos no dejaban de ir de un lado a otro mientras hablaba, pero no movía ni un solo músculo de su rostro. Realmente una criatura intimidante. Mark fue al grano y preguntó lo que realmente quería. Mira, hombre, lo cierto es que Rusia nos interesa. ¿Sus usuarios aceptaron tu red inmediatamente? Pues la verdad que no, Mark, le respondió Pavel con algo de miedo. Estaba enterado de cómo Zuckerberg le había robado la idea de Facebook a los gemelos Winklevoss, ahora me acordé, y sabía perfectamente que también podía robarle a él su mercado ruso. Apenas volvió a San Petersburgo, Durov introdujo la propia criptomoneda de BK e inició una campaña babilónica para traducir su red a 30 idiomas distintos con la ayuda de amigos y voluntarios de la universidad. Para aquel entonces ya estaba casado con Daria Bondarenko y había tenido 2 hijos que eran catalogados como los 6º herederos más ricos de Rusia. Pero a diferencia de muchos otros magnates amigos de Putin, Pavel mantuvo sus valores y se volvió el más tenaz opositor al Kremlin, enfrentándose primero que nadie contra su socio sionista. BK fue un refugio para la disidencia anti-Putin y la gente que aún creía en poder derrotar el leviatán ruso. El primer día de 2011, cientos de miles de civiles coordinaron una red de manifestaciones masivas en la plaza Bolotnaya de Moscú y en la catedral de San Isaac de San Petersburgo, fomentadas por el asesinado Alexei Navalny, a quien le dedicamos su propio documental, recomendado si no lo han visto aún. El viceprimer ministro de aquella época, Vyacheslav Volodin, que tenía en su oficina un retrato del Che Guevara, recibió la tarea de contrarrestar estos esfuerzos y comenzó a controlar Internet utilizando Prisma, un programa orwelliano orquestado directamente por Estados Unidos en alianza con los 5 ojos, es decir, además de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Inglaterra. Y Volodin se adosó con el fin de establecer un sistema de vigilancia masiva mundial a través de nuestros teléfonos celulares y computadoras que corría directamente de la mano y sigue corriendo con hoy Meta, es decir, Facebook, Instagram y WhatsApp, Google, YouTube también, Yahoo, Apple, Twitter, sí, con Musk incluido, y Amazon también. Estos son los anarquistas de Silicon Valley. Durov es un anarquista, al parecer, un poquito más serio. Con la excusa de que estaba fomentando el extremismo, Volodin llamó personalmente a los cofundadores de BK para pedirles de manera amable que cierren inmediatamente los grupos donde se organizaban las protestas. Aterrados, Lev y Vlad le suplicaron a Pavel que obedeciese, diciéndole, hombre, vamos a caer por una ventana misteriosamente, vamos a terminar en un gulag de Siberia, por favor, basta ya. ¿Por qué te empeñas tanto en no ceder? Y Pavel les dijo, nunca, en el momento en el que traicionemos a nuestros usuarios, habremos vendido nuestra alma y ahora serán esclavos del gobierno tanto como nosotros. Una hora más tarde publicó un tuit de una fotografía de su perro Husky con una capucha puesta y debajo la carta de la fiscalía que lo citaba a presentarse ante la justicia. Miren, y la policía de Putin, el que tanto defienden los comunistas y fascistas trastornados del siglo XXI, casi lo mata.
Sabemos que el zar Vladimir tiene pocas pulgas para las bromas y unas horas después un equipo especializado de policías antidisturbios camuflados se dirigieron al apartamento de Durov en la isla Krestovsky. El timbre no paraba de sonar mientras Pavel se mantenía casi inmóvil, sentado en el piso de roble lustrado, callado, tratando de cerrar el hocico de su perro antes de que el primer ladrido los delate. En un informe posterior, el servicio de seguridad reconoció que estuvieron a punto de derribar la puerta e iniciar un tiroteo, porque Pavel tenía su pistola 9 milímetros con él y no estaba dispuesto a que lo maten sin luchar. Sin embargo, acabaron obedeciendo las órdenes superiores del siniestro Volodin para no llamar la atención. Y este episodio no hizo otra cosa que exacerbar el liberalismo de Pavel Durov. Un año más tarde acabó publicando el Manifiesto del siglo XXI, un texto visionario, considerando que lo escribió un empresario tecnológico, realmente diferenciado de la runfla de patanes socialistas que no enfrentan este tipo de pormenores, y ahí vemos algunas ideas libertarias interesantes. Leo textualmente algunas. Punto 1. En el siglo XXI la mejor iniciativa legislativa es su ausencia. Hay que liberar a la sociedad del peso de leyes, licencias y restricciones obsoletas que aumentan la corrupción. Firmo. Punto 2. Hay que suprimir impuestos y restricciones en todo lo relacionado con el ámbito de la información. Rusia debería convertirse en el primer gran offshore de información que atraiga a todos los pueblos progresistas del mundo que realmente crean en la libertad de expresión. Una utopía, pero firmo. Utopía que sea en Rusia. Punto 3. Hay que liberar a la población de los elevados derechos de aduana que al final siempre los paga el consumidor. Y a estas alturas yo ya estoy por sacarme el sombrero. 4. El siglo XXI es el siglo de las monedas libres no estatales. Hay que permitir la libre circulación del oro y de cualquier moneda electrónica que esté 100% respaldada en oro. Las monedas nacionales del pasado son una herramienta para robar a la población mediante las emisiones y la inflación. Pavel Durov, 10 puntos. 5. Hay que crear juicios con jurado totalmente abiertos, transparentes y distribuidos, como proponía el gran Lysander Spooner. Todos los jueces locales y funcionarios de la ley deben ser elegidos directamente por la población y no designados por funcionarios. 6. Hay que desestandarizar el sistema educativo. Las escuelas actuales fueron concebidas en la era industrial y se parecen a las fábricas, en cuyas cadenas de montaje se inculcan opiniones estereotipadas. Hablo mucho de esto en mi video sobre por qué creo que hay que cerrar las universidades estatales. 7. El siglo XXI es el siglo de la descentralización en las estructuras en red. Hay que proporcionar a las regiones total autonomía, hasta la provisión de pequeños territorios deshabitados a organizaciones para su arrendamiento durante 100 años. Y que todo esto permita la creación de mini-estados. 8. El siglo XXI es un siglo sin fronteras feudales. Hay que abolir el registro del pasaporte internacional como entidad separada, los visados de entrada, el servicio militar obligatorio y otros rudimentos del feudalismo. Los intentos de restringir el derecho de circulación o reclutar jóvenes como esclavos militares provocan una salida de las mejores mentes a otros países. Y todo esto fue hace más de 10 años, mucho antes de que a Putin se le ocurra la locura de invadir Ucrania y perder a 400.000 de sus mejores varones en 2 meses. Me refiero a los que huyeron. Luego perdió otros tantos de miles muertos en el campo de batalla, pobrecitos. Imagínense la cara de Putin cuando sus asistentes le comentaron del manifiesto de Durov. Pasó a convertirse en un enemigo del Estado. Justo en aquella época, uno de sus oligarcas amigos, Alisher Usmanov, que estaba entre las 100 personas más ricas del mundo, decidió invitar a su palacio a Durov para hacerle una propuesta suculenta. Con un vaso de whisky añejo en la mano, a diferencia de vodka, porque era un hombre muy occidental, le comentó que su compañía financiera, Mail.ru Group, cuyas acciones ya cotizaban en la bolsa de Londres y poseían un porcentaje de Facebook, quería comprar la porción mayoritaria de BK, y que Vladimir Putin estaría muy contento de que Durov acepte la propuesta. Le comentó que ya tenía preparados a agentes de Goldman Sachs y Morgan Stanley para gestionar la cotización, y Durov, ante el panorama de terminar muerto,
con 3 tiros en la espalda, no se mostró tan reacio. De hecho, le dijo que estaba interesado siempre y cuando no perdiera la toma de decisiones en la compañía. Y aquí vamos a decirlo, un poquito iluso. Si creías que ibas a venderle las acciones y seguir defendiendo la libertad de expresión, hombre, te equivocaste. Usmanov cometió el error de revelar que Leviev y Milashvili ya estaban en las negociaciones, es decir, que habían traicionado a Durov. Y esto provocó el enojo de Pavel con sus amigos, que se fue de la mansión además y eliminó los perfiles de BK de ambos socios. Luego respiró hondo, se instaló en su habitación, abrió su correo electrónico en el iPhone, anunció que la red social no saldría a bolsa por un periodo indefinido y acompañó el aviso dejando una foto suya haciendo fuck you. A Usmanov no le gustó nada la respuesta y en abril de 2013 le hizo una advertencia un tanto inusual. Durov fue retenido en una comisaría de San Petersburgo luego de que un ladrón robase su coche deportivo de lujo y atropellara a un policía. El CEO tuvo que llamar a su equipo de abogados para demostrar que no estaba involucrado en semejante delito, pero ya sabía que sus días en Rusia estaban contados. Así se vive en Rusia, queridos rusópatas putinistas dementes. Semanas más tarde, su socio Mirilashvili, a sus 29 años de edad, vendió todas sus acciones en BK por $1.000 millones y se fue a vivir a Israel, donde compró una compañía de desarrollo inmobiliario y se hizo dueño mayoritario del canal The Economy y del canal 14, un medio de propaganda conservadora y aliado de Fox News. Además, donó junto a su padre $150 millones a la secta de la Chabad Lubavitch, que tiene rabinos traficantes de órganos, sótanos con colchones de niños y manchas de sangre en túneles clandestinos en su sinagoga de Nueva York y, claro, han adquirido un gran acólito últimamente, Javier Milei. Les contamos todo en este documental que es el más completo sobre la Chabad Lubavitch en español. También tenemos el podcast más visto sobre la Lubavitch en español y calculo a estas alturas que si estamos aquí emitiendo todavía y vivos es gracias a ustedes que nos miran y a quienes nos apoyan en patreon.com/Nicolás Moraz. Pero bueno, más allá de los misterios de la secta de los túneles de Broadway, lo cierto es que Durov no tuvo palabras amables con Mirilashvili. Su última apreciación sobre este hombre fue: me da profundo asco, no puede otra cosa que ser un sionista vil. Poco después Leviov vendió su parte de BK y Durov ya también coqueteaba con la idea de irse al verse absolutamente abandonado. Llegó a publicar una falsa renuncia de despedida para el Día de los Inocentes, pero todavía tenía ganas de cabalgar su caballito de batalla y no le atendía el teléfono a quienes lo estaban extorsionando. Pero como dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma, y en medio del Euromaidán, los estallidos sociales ucranianos de 2014 en los cuales los ucranianos se rebelaron contra Víktor Yanukovych, el asesino y ladrón de autos convertido en presidente por gracia de Putin, su titiritero, Pavel se negó públicamente a entregar a la inteligencia rusa los datos personales de los manifestantes. Por el contrario, publicó en la red esas órdenes del gobierno y comentó que eran ilegales según el derecho internacional. 5 días más tarde fue despedido de su propia compañía, de la que ya casi no tenía poder, y dejó una carta aclarando que había sido absorbida por los aliados de Vladimir. La policía fue a buscarlo a su casa, pero él ya se había tomado un avión de manera furtiva. Aterrizó en San Cristóbal y Nieves, el país más pequeño de América, una islita tropical de 55.000 habitantes que Cristóbal Colón colonizó en su segunda travesía continental. Allí Durov perfeccionaría una nueva red social de premisas libertarias que había estado diseñando durante años en silencio junto a su hermano. Telegram, una plataforma innovadora que poseía un sistema de mensajería más seguro, con chats secretos y un esquema de cifrado simétrico. No vendía ni recopilaba los datos personales de sus usuarios para mejorar la segmentación publicitaria o para dársela a los gobiernos de turno, tal como Snowden reveló que hacían a través de Prisma, Facebook, Google, Microsoft y Apple. Big Tech que entregan sistemáticamente nuestra información a la NSA americana con sus servidores en Utah, la teocracia de los mormones. Semejante resistencia a colaborar con los poderes fácticos del Estado ha llevado a Durov a convertir Telegram en una escurridiza empresa móvil difícil de atrapar, similar a las aventuras de el heroico Julian Assange y su inigualable
infalable Wikileaks, a quien le dediqué este hermoso documental, sin duda el mejor que he hecho en los últimos años y que espero que puedan ver y difundir como amerita. Pero bueno, el caso es que Durov, siguiendo el ejemplo de Assange, a quien abiertamente admira, registró Telegram como compañía en las Islas Vírgenes Británicas para no terminar con las cuentas de PayPal embargadas como le pasó a Wikileaks por culpa de Musk y otros delincuentes del Pentágono, y allí estableció su refugio en paraíso fiscal. Por mucho tiempo no se sabía siquiera dónde alquilaba oficinas ni qué entidades legales utilizaba para adquirirlas. Pavel solo reconoció que trabaja con un pequeño grupo de 15 programadores, algo muy pero muy similar, repito, al nacimiento de Wikileaks, como les contamos en nuestro documental sobre Assange. Aunque Wikileaks fue mucho más heroica, Telegram es mucho más masiva. Y si bien Wikileaks confrontaba directamente contra los crímenes del Estado, y lo sigue haciendo, y quizás lo haga más ahora que Assange ha vuelto a estar libre, Telegram realmente permite la multiplicación drástica de fuentes sobre estos crímenes y su masificación a través de grupos y de mensajes, cosa que cada vez está más restringida en WhatsApp. Es directamente imposible hoy mandar cadenas de mensajes mostrando los crímenes de Israel en Palestina. Lo sumo se lo puedes mostrar a 5 contactos, no más. Un ex empleado filtró que había hombres de Telegram en San Petersburgo, como el propio Nikolai Durov, aunque la sede oficial estuvo en Berlín y acabó mudándose a Dubái. Pero poco le sirve saber esto a las garras gubernamentales, porque allí no se encuentran los centros de datos de los usuarios. Por el contrario, están distribuidos en una estructura corporativa secreta, constituida por empresas fantasmas de varias jurisdicciones. Un laberinto complejo diseñado por el genio de Nikolai Durov que hace años provoca dolores de cabeza en todos los investigadores. Realmente una cosa magnífica. Es una red tan eficaz que celebridades de todo tipo y hasta políticos han decidido abrir sus canales allí. Schwarzenegger, Bolsonaro, Zelensky, López Obrador, Netanyahu, el propio Netanyahu, Donald Trump. Para diciembre de 2017, Telegram ya poseía 180 millones de usuarios activos mensuales. Es por esto que la revista Fortune incluyó a Durov en su lista 40 under 40, 40 billonarios debajo de los 40 años, y el foro de Davos lo eligió entre los jóvenes líderes globales del 2017. Lo cual, señores, amigos, amigas, si no vieron mi documental de Schwab y del foro de Davos, que es interesantísimo, vayan a verlo, llama un poco la atención. Pero a pesar de haber conseguido el reconocimiento del padrino de las élites, Klaus Schwab, Durov no parecía estar blindado de la persecución estatista. En enero de 2018, Pavel anunció que iba a monetizar Telegram lanzando su propia criptomoneda llamada Gram. Llegó a recaudar un total de $1.700 millones de inversionistas, que lamentablemente no pudieron obtener su beneficio porque sus transacciones fueron bloqueadas por la Comisión de Bolsa y Valores, una agencia federal estadounidense, que alegó ante un tribunal que esta cripto eludía las leyes financieras. Pero, amigos, muchos expertos dicen que es bullshit, que simplemente querían acabar con Telegram. Otros siguieron el camino liberticida de la Casa Blanca. China, Irán, Indonesia, Pakistán. En todos estos países fue terminantemente prohibido. Alemania le impuso multas de $5 millones. Brasil estuvo intentando expulsarla, como ahora lograron hacer con X. Ya ven lo que son los BRICS. Rusia, India, Brasil, China, el paraíso de los totalitarios antihumanos. Y naturalmente el Kremlin volvió a hacer su intento de doblegar a Durov para que entregue las claves de cifrado a fines de 2018. El asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Dmitry Medvedev, le dijo que su cabeza tendría precio si no cooperaba con las autoridades. Pero Pavel se limitó a contestarles con una publicación que rezaba lo siguiente: para ser verdaderamente libre, debes estar dispuesto a arriesgarlo todo. Y de fondo puso una fotografía suya montando a caballo en el desierto, una manera de burlarse de las cabalgatas solitarias de Vladimir Putin. Si hasta Durov tiene su gracia, la verdad, ya me cae demasiado bien. Sin embargo, quienes estuvieron más cerca de atraparlo en aquel instante fueron precisamente los franceses, cuyo servicio de inteligencia hackeó su iPhone dentro de la operación Música Púrpura, Musique Violette. Partían de la premisa conveniente de que ISIS, esa red terrorista creada y alentada desde el Departamento de Estado americano, estaba utilizando Telegram para reclutar combatientes y planear atentados terroristas. Según The Wall Street Journal, solo de esta forma consiguieron extorsionar al CEO ruso para que aceptase en las vísperas de 2019 un almuerzo parisino en el Palacio del Elíseo con Emmanuel Macron, quien le hizo una propuesta indecente, pero al mismo tiempo que lucía como
como irrechazable. Más o menos como Zuckerberg, pero bastante más duro. Este mal proyecto de Napoleón, a quien también le dedicamos un documental completo. Mírenlo, Emmanuel Macron, republicado este año. Le ofreció trasladar Telegram a la ciudad de la luz, la naturalización francesa inmediata. Y al mismo tiempo un blindaje total ante la persecución de otros gobiernos. Miren la gracia, los otros no te perseguirán, yo sí. Pero a cambio, le dijo Macron, debes darnos acceso al cifrado para que podamos detectar los canales asociados con ISIS. Sabemos que Durov no se dejó amedrentar, no se atemorizó. Tomó su iPhone, lo metió en el vaso de jugo de Emmanuel Macron y le contestó que no estaba interesado en ser una nueva víctima del jacobinismo. El presidente francés lo miró atónito y no supo qué contestar, pero alguna extraña razón que aún desconocemos condujo a que 3 años después, en agosto del 21, el CEO de Telegram terminase aceptando una ciudadanía francesa que todavía no sabemos si es real o ilusoria. Durov mismo planteó el misterio señalando que aquel pasaporte era otra broma del Día de los Inocentes y que ni siquiera llevaba su verdadero nombre ahí, sino el de Paul Durov. El hostigamiento de los medios convencionales lo motivaron a recluirse por una larga temporada. Y recién en abril del corriente 2024, Durov apareció de nuevo para otorgarle un inusual reportaje a Tucker Carlson, el periodista, entre comillas, conservador más astuto, amarillista e hipócrita de toda Norteamérica, que defendía a Trump en público y lo defenestraba en privado, y por tanto también a su audiencia, profundamente engañada. Recomendado nuestro documental sobre Tucker Carlson, único en español. Pavel le confesó a Carlson que lleva una vida muy ascética, en la que omite el alcohol, la carne, las drogas, el café y la comida chatarra. Contó que incluso en una ocasión realizó un ayuno de 6 días en el que solo bebió agua para tratar de mejorar su creatividad. Prefiere gastar su tiempo libre en nadar, en practicar artes marciales, hacer calistenia, yoga, tiro deportivo y cabalgatas en lugares exóticos, como el desierto y la selva. Dijo que posee 2 esculturas de sillas y una de falos para recordar lo que ocurre si terminas en una cárcel rusa. Sin embargo, no tiene muchas propiedades. Reveló que no le interesaba comprarse una casa, ni terrenos, ni yates, ni aviones privados. No creo que ese sea el estilo de vida para mí, sentenció. Yo soy libertario. Mi prioridad número 1 en la vida es la libertad. Y si bien la propiedad es la extensión de la libertad, no puedo atarme a ningún país porque todos me persiguen. Fue entonces que reveló el motivo de la entrevista. Dijo que su libertad ya estaba en riesgo y acusó al FBI americano, retengan este dato, de intentar contratar a un programador de Telegram para que el gobierno de Estados Unidos pudiese localizarlos, intervenirlos por la fuerza y acceder a los datos de los usuarios. Para mostrar que no le preocupaba la cuestión de la superpoblación, Durov reconoció también que ya ha engendrado más de 100 hijos biológicos en más de 12 países. ¿Oyeron bien? 100. Pavel es un orgulloso donador de esperma desde hace 15 años para ayudar a las parejas que sufren infertilidad y también a los señores y señoras que quieren tener hijos, lo cual es muy legítimo. Tantas confesiones, sin embargo, fueron contraproducentes. El FBI tomó nota y semanas después, una mujer llamada Irina Volgar se puso en contacto con la revista Forbes para denunciar que ella vivía en Suiza, que era madre de 3 de los 100 hijos de Durov, Leia, Daniel y David, y que su exesposo no los visitaba hace años. La demanda no tardó en llegar aquel mismo agosto y en pos de querer demostrar la veracidad de los hechos, Irina dio a conocer una foto en la que aparece toda la familia, una foto que no por casualidad publicó en Instagram, una de las redes de Mark Zuckerberg. Y señores, lo interesante del caso es que Irina era una ejecutiva participante del foro de Davos. Durov la habría embarazado en una oportunidad. También le habría donado esperma, pero para que ella tenga hijos por su cuenta con otra persona, y todavía no queda claro si Durov realizó estas cosas conscientemente o bajo el efecto de alguna sustancia que ella le echó en el champán, puesto que podría tratarse ni más ni menos que de una agente rusa que trabajaba para Schwab. Si ustedes miran mi documental del foro de Davos, se darán cuenta que el país favorito de Schwab no es Estados Unidos, es Rusia, donde ha estado instalado durante más de 15 años y entabló una estrechísima amistad con Putin que mantiene hasta hoy, muy pública y muy obscena, como pueden ver en este clip donde hablan de su antigua amistad. Dear colleagues, dear Klaus, I've visited Davos many times, assisting meetings starting from the 90s. Mr. Schwab just mentioned that we met each other first back in 1992 in St. Pete. And when I worked in St. Pete, I visited
this for many times. I'd like to thank you. Pero en los últimos 2 años ha quedado tras bambalinas por la cuestión de Ucrania, aunque sigue siendo así. Entonces esta gente de Rusia, infiltrada en Davos, para joder a Durov, ahora estaría trabajando para el FBI. O por el contrario, podemos aceptar que esta mujer tiene su punto, que Durov se portó muy mal con ella y con sus retoños, y que todo esto es una gran coincidencia. Justo cae en el momento oportuno donde quieren acabar con él. Me inclino a pensarlo primero. Parece que la debilidad del CEO de Telegram son las mujeres, otro punto de conexión con el heroico Julian Assange. El misterio alrededor de su arresto se hizo más espeso cuando se supo que días antes había estado viajando con una chica bastante peculiar que se hacía llamar Julia Babilova, y de esta sí que tenemos pruebas. Rusa de 24 años, políglota como Durov, vivía hace por lo menos un lustro en Dubái, fungiendo como inversora, aunque otros días decía que en realidad era gamer, y luego empezó a dedicarse a entrenadora de criptomonedas en un canal árabe de Telegram. La pareja no ocultaba su relación. Es más, se había mostrado dando una gira por Kirguistán, donde Julia publicó una historia en Instagram de un helicóptero de 8 plazas, comentando estar a 3 horas de Kazajistán y pidiéndole a sus miles de seguidores que adivinasen su paradero. Algo muy extraño para alguien que cela tanto su privacidad como Durov. Luego pasaron por Azerbaiyán, donde mostraron fotos disparando juntos en un campo de tiro. Pero lo más interesante es que a días de visitar Francia, se los vio desayunando con unos amigos en un elegante restaurante de Bakú frente al mar Caspio llamado Your House Bakú, como pueden ver en esta fotografía. Según las fuentes, compartieron aquel desayuno con el dueño del lugar, Emin Agalarov, un cantante ruso que estuvo casado con la hija del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y que es hijo del magnate Aras Agalarov, un personaje que ha resultado clave en esta trama. ¿Quién es Agalarov? Bueno, es un oligarca ruso nacido en Bakú que estudió ingeniería informática y fue miembro del Partido Comunista de Azerbaiyán hasta que conoció las virtudes del dinero sucio. Con la ayuda de Putin se hizo rico en la Rusia corrupta de los 90 como Schwab mediante el desarrollo inmobiliario. Construyó el Crocus City Mall, el centro comercial más grande de Moscú, que vivió el atentado de hace algunos meses de ISIS, siempre tan conveniente para los gobiernos de turno que buscan distraer la atención de sus pésimas medidas, en este caso la guerra de Ucrania, y cerca de allí abrió 2 restaurantes junto a un tal Robert De Niro. Sí, señor. Ustedes seguramente lo conocen. You talking to me? You talking to me? Agalarov no solo tenía vínculos con esta leyenda del cine. En enero del 2013 visitó Las Vegas junto a su hijo y se reunió en uno de los salones privados del casino de Bellagio con el mismísimo Trump, a quien le entregó una maleta con $20 millones para que la próxima Miss Universo se decidiese en Moscú. Recordemos que el candidato norteamericano era dueño de los derechos del certamen por aquel entonces y aceptó con gusto esos billetes sin preguntar mucho de dónde venían. El certamen de belleza se realizó a finales de ese año en la fría capital rusa y tuvo como jueza a la esposa de Agalarov y nada más ni nada menos que a su hijo Emin, ofreciendo un video musical junto al propio Donald Trump. Pero el negocio principal no era ese. La noche del concurso organizaron una cena que también incluyó a Herman Gref, el exministro de Economía ruso, que en ese momento dirigía el Sberbank, uno de los principales bancos del Kremlin, entre sonrisas y bocados observando las fotos de las distintas concursantes como si fueran obras de arte. Planearon la construcción de una torre Trump en Moscú, un proyecto monumental en el que el Sberbank proporcionaría el 70% de la financiación, casi $2.100 millones. El proyecto nunca vería la luz. Pero apenas unos días después de aquel encuentro, en noviembre de 2013, Vladimir Putin condecoró a Agalarov con la Orden de Honor. Es así como, en aquel momento, se convirtió en el principal nexo entre el presidente ruso y el magnate norteamericano. De hecho, en 2015 estuvo a punto de organizar un encuentro entre los dos, pero Vladimir lo canceló de último momento y como gesto de disculpa hizo llegar a Donald Trump nada más ni nada menos que una miniatura de Fedoskino. Sin embargo, su hijo, el cantante, pudo lograr una reunión crucial un año más tarde, en las vísperas de las famosas elecciones de 2016.
2016. Ese 9 de junio, Emina Galarov, una abogada rusa, Donald Trump Jr. y Jared Kushner se encontrarían en la Trump Tower de Nueva York para negociar una financiación secreta a la campaña del republicano. Horas después, Galarov transfirió a Emin $1.2 millones a una cuenta suya en Nueva Jersey. Luego de conseguir la presidencia, Trump le enviaría a Emin una nota escrita a mano diciendo que no olvidaba a sus amigos. No sabemos si los olvidó finalmente, pero no parece casual que Pavel Durov y Yulia Vavilova por coincidencia hayan caído en el restaurante de ese muchacho, con quien compartieron un desayuno. Ben Aris, editor en jefe de IntelliNews, le dijo al diario Al Jazeera que tanto la propia influencer como el cantante Emin le insistieron al CEO de Telegram tener una reunión con el líder del Kremlin, quien casualmente en ese momento también se hallaba en Bakú, reunido con el presidente Ilham Aliyev. Tan resonante fue esa información que el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tuvo que salir a desmentir esa versión, recordando que el gobierno intensificó sus esfuerzos para ralentizar Telegram en Rusia, tan solo una semana antes. ¿Quisieran saber algo más del sospechoso? Yulia acompañó a su novio hasta París y desde entonces no se supo nada más de ella. Se encuentra desaparecida. Su madre, Ekaterina, avisó desesperada que llaman a su teléfono y no contesta a nadie. Los únicos que se comunican con ella son los periodistas curiosos que le preguntan por la vida de la influencer. Fue esta pobre señora afligida quien dejó escapar que Vavilova no es el verdadero nombre de su hija, sino un seudónimo que usa desde que vive en Dubái. Es todo muy sospechoso, puesto que no sabemos si Yulia está escondida de la justicia o si es una espía de Putin, quien sedujo a Parev y fingió amor hacia él para que pudiera atraparlo con una trampa de miel, tal como hicieron con Julian Assange. Pero aquí no termina la cosa, porque varios medios indican que ella también podría ser una espía del Mossad, una doble espía tan sionista como Leviev y Marilashvili. Y no es la única desaparecida en esta historia, porque se ha informado que el hermano de Durov no se ha presentado a trabajar en el Instituto de Matemáticas Steklov de San Petersburgo desde hacía varios días. ¿Será otro espía o es un prófugo que busca escapar de los venenos y las cárceles siberianas del régimen? Como ven, esta es una trama muy compleja que cuenta con muchos cabos sueltos, como el por qué Durov aceptaría ir a París, lo habría entregado su novia o si su hermano lo traicionó, qué es lo que pasará con su vida y qué ocurrirá con los datos de los millones y millones de usuarios de Telegram, según el moscovita experto en propaganda Iván Filipov, quien anunció que las autoridades militares rusas no están contentas con su arresto, por el hecho de que sería un desastre absoluto si las agencias occidentales obtienen acceso a las claves de cifrado en las que confían las tropas rusas. Y quizás sí fue una maniobra de los poderes de Occidente para quedarse con este tesoro de la información y refugio de libertades. La organización America First Legal, AFL por sus siglas en inglés, ha solicitado información al Departamento de Estado de los Estados Unidos para poder determinar si el gobierno de Biden y Kamala estuvo activamente involucrado en este controvertido arresto. Son demasiados los actores y demasiadas las preguntas dentro de un caso que todavía no termina de resolverse. Nada de esto debe sorprenderlos en absoluto. Vivimos en tiempos agónicos para la libertad de expresión y por eso el documental de hoy tiene la relevancia que tiene. La historia de Durov y su tenacidad son particularmente ejemplares, al menos hasta que no se descubra lo contrario, y los invito a compartir en todas sus redes y grupos. Y por otra parte, ahondar en los escalofriantes situaciones que han caracterizado la carrera política de Joe Biden en el documental definitivo sobre Biden y su clan criminal, que a su vez nos permite inferir a futuro qué nos depara en caso de una nueva victoria demócrata. Video muy recomendado, el de Biden y su clan criminal, el documental definitivo, el documental más completo del mundo sobre el caso, basado en el primero que llegó a más de 1.300.000 personas, pero drásticamente ampliado y con instantes trágicos y cómicos. Muy recomendado el documental de los Biden, y agradezco a nuestros mecenas de Patreon por hacer posible todo esto. En patreon.com/Nicolás Moraz pueden apoyarnos desde tan solo $3 por mes y obtener recompensas exclusivas, como grandes libros del pensamiento libertario en PDF, tan solo por $3 mensuales. Agregamos videos exclusivos para mecenas y documentales que ya no están disponibles para todo el público por $5. Agregamos además de eso por $10 al mes las noticias que utilizamos semana tras semana con Nicolás Martínez Laje para que puedan corroborar nuestra información y ampliarla por su cuenta con los mejores medios
medios periodísticos. Por $25, además las clases en video sobre derecho, ética, economía e historia de los profesores de la Academia Libertaria, algunos de ellos youtubers bastante reconocidos, todos coordinados por mí, y por más la opción de patrocinar en mi canal, tener videollamadas conmigo o elegir temas de documentales. Todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz. Es tu esfuerzo el que sigue haciendo posible que estos informes que incomodan lleguen al mundo. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.